Pichincha Universal, generando noticias. La doctora Lorena Naranjo Godoy, directora del Registro de Datos Públicos. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Naranjo. La empresa Equifax pagará hasta $700 millones en el marco de un acuerdo que llegó con el gobierno de Estados Unidos y otras entidades a raíz de una filtración que dejó al descubierto los datos personales de casi 150 millones de personas en el 2017. Para muchos desconocido que la empresa Equifax también tenía operación o tiene operaciones en Ecuador, y esto nos debe preocupar. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad, nosotros en el Ecuador no tenemos una normativa de protección de datos personales y entonces no solo tendríamos que estar preocupados por posibles filtraciones de nuestros datos producidas por un ente como Equifax, sino por cualquier otra empresa que en este instante esté tratando nuestros datos personales, ya que al no existir una norma, no existe el poder sancionador que podría controlar la actividad de cualquiera de estas entidades públicas o privadas que están tratando nuestros datos. ¿Y cuáles son los riesgos que implica? Bueno, los principales riesgos cuando hay una filtración, como en el caso descrito, son el robo de identidad, las estafas y además la posibilidad de que se puedan usar nuestros datos para hacer modelamientos sin que existan filtros de legalidad. Por lo tanto, podrían producirse discriminaciones masivas sin que nosotros podamos saber qué están haciendo con nuestros datos. La descripción de un perfil exacto para la discriminación, por ejemplo, visados, por ejemplo, no sé, ingreso. Acceso a créditos, que es el ejemplo de Equifax, el acceso a salud, acceso a seguros médicos. Si es que yo ya tengo un perfil completo de una persona sin que yo sepa lo que está ahí, incluso pueden ser datos incorrectos. No tengo la oportunidad de defenderme, de decir ese dato no es actualizado o ese dato se tomó sin un contexto específico y por lo tanto esos perfiles también pueden estar equivocados. Y eso me puede significar no tener acceso a educación porque no tengo acceso a un crédito educativo o no tener acceso a una beca porque el dato es equivocado en la medida en la que no obtuve un puntaje cuando merecía otro. Claro. Es decir, hay una multiafectación a derechos dependiendo de en qué yo quiero que mi dato esté correcto en la base de datos para la finalidad para la que ésta fue creada. Un ejemplo paradigmático es el caso de constar con una licencia tipo B cuando yo tengo una licencia tipo C, y eso es el que me habilita para conducir vehículos profesionalmente. Entonces, todos estos datos que están pululando sin una adecuada normativa es lo que nos afecta en realidad a los ecuatorianos porque estamos ejerciendo ahora nuestros derechos en entornos digitales. Pero lo que más nos deja preocupados, como usted bien lo ha dicho, doctora, es que no existe una norma. Así es. ¿Y sobre esto hay algún proyecto desde la autoridad? Sí, nosotros en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos estamos trabajando, ya incluso lo hemos presentado al Ministerio de Telecomunicaciones la semana pasada, la versión final del anteproyecto de protección de datos personales, en la que esta normativa intenta proteger a las personas para que los responsables de tratamiento sepan qué principios y qué derechos tienen que garantizar cuando estén tratando nuestros datos personales. De tal manera que si el día de mañana se produce una filtración como ocurre en Equifax, exista la posibilidad de sancionarle y además de implementar las medidas de seguridad, de control, de supervisión y el cumplimiento de los principios para que esto no vuelva a ocurrir. Porque además en esta noticia el detalle es que Equifax está obligado a acompañar durante 7 años a los perjudicados para apoyarles si es que debido a esta filtración existen estos robos de identidad o estas estafas. Entonces no es que es solo una entrega económica o una multa al Estado, sino que en el modelo, en el ejemplo que estamos viendo, efectivamente Equifax tiene que hacerse cargo de todas las repercusiones del daño causado por su negligencia. ¿Y aquí eso podría haberse abierto a cualquier cantidad de en el ejemplo de Equifax, privados, por ejemplo, esto se pudo haber filtrado a hackers, a Deep Web. Entonces, normalmente eso esperan un tiempo y luego suelen utilizar esos números o esos códigos o esa información para suplantar identidad y hacer consumos masivos, por ejemplo, o usar tarjetas de crédito y hacen robos con estafas, ¿no? Utilizando tecnología. Pero eso en este caso fue venta de la información o más bien filtración. No, filtración.
no hubo seguridades seguridades del suficientes para evitar, porque Ya. además no solo es un tema de asignación de tecnología para impedir, porque toda tecnología es susceptible de manipulación, entonces es posible filtrar. El tema es que hay que cumplir una serie de principios de almacenamiento, entonces no almacenar toda la data en el mismo sitio, sino anonimizando una serie de medidas técnicas, organizativas, administrativas, que tienen que implementarse en y transversalizarse en toda una organización, y es por eso que se sanciona Equifax, porque no lo hizo así. Claro. O sea, hay una normativa, supongo. Un Allá protocolo, hay una normativa no Allá. no tan fuerte, y por eso es que han tenido que modular en los Estados Unidos cómo han manejado esta normativa, y ahora se está haciendo más rigurosa. Pero aquí en Europa es una normativa que es el estándar internacional, que es más fuerte, Ya. pero aquí en cambio nosotros ni No, siquiera ni eso. tenemos el derecho constitucional, y en virtud de ese derecho lo aplicamos directamente en cosas específicas. Ya. Pero a ese nivel de detalle, como para que una empresa o una entidad pública determine qué elementos debe y necesariamente implementar, no hemos llegado. Ya, y ¿cuál sería entonces el estatus o lo que se esperaría con Equifax en el Ecuador a partir de esta sanción en los Estados Unidos? Bueno, Equifax, al ser una transnacional, evidentemente lo que suele hacer es que todas las medidas técnicas que implementa en una zona las implementa a nivel mundial. Ya. Sin embargo, esto no significa que aquí no se necesite una norma. ¿Por qué? Porque igual, en el momento en el que, si es que sale todo bien y la Asamblea decide darle prioridad a este anteproyecto, que es sustancial y fundamental para todas las transacciones digitales, y es además urgente, tendría que aplicar y verificar que las recomendaciones realizadas por otros organismos de control también se Sean están aplicadas empleando. acá. Exactamente. Ya, y si es que hubiese perjudicados por filtración de esta información en el Ecuador, al ser una transnacional, también deberían hacerse cargo de Claro, esos por eso es que es importante, perjuicios. porque actualmente no hay una organización que esté verificando que efectivamente Equifax los datos filtrados no sean de datos ecuatorianos, porque no tenemos la autoridad competente como para que vaya y revise a Equifax y diga, ok, ustedes aquí de este bloque de filtraciones, este paquete es de ecuatorianos. ¿Por qué? Porque nos falta la normativa. Wow, o sea, no hay una autoridad que pueda En intervenir este el momento caso. no. Por eso es que la dirección donde yo trabajo está elaborando durante un año con academia, con sociedad civil, con especialistas, con entidades públicas, el anteproyecto que permita que, una vez dictada la norma, se puede hacer estos tipos de revisión y de controles eficaces de que no se estén tratando nuestros datos de manera inadecuada. Claro, no es un tema de superintendencia de bancos, No. de unidad de análisis financiero, datos públicos y Es algo que en más. realidad no son datos públicos, son datos personales. Y son es usted, privados. son los suyos, Claro. es usted misma en entornos Por digitales. supuesto. Entonces, los datos públicos son los que genera el Estado en el movimiento de las actividades estatales. Los Claro. datos personales son los que me Es al revés, identifican, claro. me hacen identificable, y entonces es un derecho fundamental aquí en el Ecuador. Está reconocido desde el 2008 en nuestra Constitución, y tenemos una deuda de 11 años de haber ya emitido el derecho constitucional y no haber podido dictar la norma legal que habilite el ejercicio del derecho. Pero dada la contingencia, ¿se han reunido como diversos actores dentro del Estado para poder, no sé, aperturar alguna oficina que reciba reclamos o que pueda Para eso es la normativa. gestionar la El momento, contingencia? y hay que hacer incidencia para que efectivamente, ya cuando llegue el anteproyecto, que yo estimo que llegará en el siguiente mes ya a la presidencia, y por lo tanto después de eso a la Asamblea, convocar a las autoridades de la Asamblea Nacional para determinarles la urgencia de esta necesidad, con un elemento adicional. A nivel latinoamericano, somos los únicos 3 países que faltamos de dictar esta quién? normativa: Venezuela y Bolivia. Ya ha dictado los de la colita, los que no tenían, ya lo hicieron, que era Brasil y Panamá. Y nosotros somos el último de los grandes que estamos en este proceso de aprobación, que todavía no lo tenemos. Y es ahora más urgente porque, al haber establecido un estándar internacional, que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales Europeo, ese reglamento ya nos da un estándar de cómo todos los países latinoamericanos, o todos los países que trabajamos desde la perspectiva de derecho fundamental, tenemos que alinearnos para proteger a las personas en estos ahora entornos virtuales que le comento.
Doctora Naranjo, entonces la ley a la que usted se refiere, o el proyecto de ley, es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. El anteproyecto de ley para el Ecuador. Y esto ya se estaba trabajando con anterioridad, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiene de configuración este anteproyecto? Ya tiene como tiempo de trabajo alrededor de 1 año, en el que ya se han definido todo el contenido. Estamos ya ahorita en la parte formal. ¿Cuál es la parte formal? La entrega del anteproyecto al Ministerio de Telecomunicaciones y de allí a la Presidencia de la República para que ésta a su vez la entregue a la Asamblea Nacional. Porque parece que Equifax va a ser el motivo para acelerar el tema, ¿no? Esto en abril, en enero ya se ha hablado, pero sin embargo se lo había postergado y postergado. En realidad estamos ahora ya solo en la parte formal, como que en lo que le digo, porque ya el contenido... han cumplido los procesos. Exactamente. Porque en el contenido, que es lo más difícil de elaborar, que es la estructura de un modelo en el que se proteja los derechos desde la perspectiva de la persona como parte de su dignidad humana y evitar las transgresiones, y al mismo tiempo se logre elementos que permitan la viabilidad de las empresas para el tratamiento, porque también se requiere que las empresas puedan hacer tratamiento, que el Estado pueda hacer tratamiento. Ese contenido mínimo ya está consensuado, ya está tratado. Ahora el tema es simplemente cumplir con los procesos que son importantes, porque a través de ellos se logran acuerdos, de tal manera que cuando llegue a la Asamblea sea mucho más fácil la discusión y por lo tanto la aprobación de una norma tan urgente. Claro. Muy bien. Esto también alcanza, doctora, a proteger nuestros datos de, empresas privadas, sí, bancos y todos los que nos llaman, que obtienen nuestra información privada por, no sé, haber llenado un cupón de sorteo. Así es. Efectivamente, esta normativa regula a todos los responsables de tratamiento. Y los responsables de tratamiento son todas las entidades públicas y privadas que están utilizando nuestros datos, ya sea para call centers, para llamadas telefónicas y ofrecer servicios digitales, ya sea la propia institución pública que obtiene esos datos para darle un buen servicio a través de un trámite en línea, ya sea a una universidad que quiere dar las notas a sus estudiantes, es decir, todos los entidades que estén tratando datos personales, porque ese trabajo es legítimo. El problema es cuando hay una actuación indebida en el trabajo. Como venta de aquellos bancos de datos. Como sesiones de esos datos para fines para los que yo no entregué. Como falta de espacios donde la persona pueda ir a quejarse y decir ese dato que está ahí es incorrecto y que no me lo corrijan en el tiempo que yo necesito para ejercer mi derecho a acceder a un crédito, acceder a un bien, acceder a una vivienda. Ese tipo de elementos son los que están recogidos en la normativa para que se cumplan todos los derechos como el de acceso, rectificación, cancelación, oposición y anulación, y varios de los principios como por ejemplo un consentimiento informado, transparente. Además, una finalidad específica en la que yo sepa para qué están usando mis datos y no vea después que me están llamando y que además saben tanto de mí que me siento vulnerada en mi intimidad o en mi privacidad, que es otro derecho fundamental. O incluso cuando, teniendo un dato incorrecto, se me categoriza como moroso o como deudor y primero se me cobra y después se me pregunta. Entonces, todos esos elementos son los que estarían manejados en este tipo de norma. Muchísimas gracias. Qué importante. Si es que nuestros amigos y amigas oyentes quisieran conocer más información sobre este proyecto y las actividades del registro de datos públicos, ¿dónde pueden? En la página web de la institución hay un link específico que se llama Anteproyecto. Ahí le pueden hacer link y verifican todo el trabajo previo que hemos realizado con las distintas entidades privadas y públicas para la elaboración del anteproyecto y además la versión completa del anteproyecto disponible para su análisis. Muy bien. www.datospublicos.gov.es. Encontré inmediatamente. Muy amable. Doctora Lorena Naranjo Godoy, directora del Registro de Datos Públicos, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Una excelente jornada del día de hoy. Y a ustedes también, amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado conmigo hasta la tarde. Se quedan con Espejo Libertario en el siguiente programa de Participación Ciudadana. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.